Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, a un programa más de Más Cerca. Hoy presentaremos historias de vida. Un médico y paciente nos contarán y acompañarán cómo fue el proceso de tratamiento para dar de alta al paciente desde el diagnóstico. Es decir, nos contarán la historia desde que supieron qué padecía hasta el final. Un proceso en ocasiones largo y difícil, más cuando se está en lista de espera por un trasplante o con un proceso de diálisis de por medio. Este programa busca sensibilizar sobre las necesidades de los pacientes de recibir una atención con calidad y que sean atendidos por los médicos de la mejor manera, ya que en ocasiones este seguimiento, esta preocupación por el paciente puede hacer la diferencia también en el estado de ánimo de la persona que se encuentra enferma. Es decir, es muy importante también la calidez. Nos acompañarán entonces Richard Zúñiga y Manuel Guañuna, paciente y médico respectivamente. No se pierda entonces esta historia de vida aquí en Más Cerca. Es importante saber, es importante que ustedes sepan en realidad que esto vamos a intentar hacerlo cada miércoles con la intención de que ustedes conozcan de cerca al médico tratante y además la historia del paciente a su vez. Y de esa manera, como decía hace un momento, poder concienciarnos mejor y saber cuál es el la realidad de por lo que están pasando estos pacientes a lo largo de los tratamientos, que en muchas ocasiones, déjenme decirles, pueden ser años. Vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Por un lado está Richard Zúñiga, él es periodista deportivo y compartirá la historia de su tratamiento en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, beneficiario de trasplante de riñón. Fue diagnosticado con glomerulones fretis, si no lo digo mal, me corregirás después, focal y segmentario, lo cual provoca insuficiencia renal y por lo tanto las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o el trasplante. Ese fue el caso tuyo, nos vas a contar con mayor detalle y vas a decirme además y a corregirme a ver si lo pronuncié bien o mal. Por otro lado, tenemos aquí a un médico fantástico. Yo tengo su currículum, pero quiero decirles antes de eso que me llamaron el día de ayer a decir que es uno de los mejores médicos que tiene el Ecuador. Él no lo iba a decir, así que lo digo yo. Y queremos agradecerle por dar parte de su vida a que los ecuatorianos vayamos mejorando. Es doctor Manuel García Guañuna Simbaña. Es médico por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialidad en nefrología por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es integrante de la Sociedad Ecuatoriana y Latinoamericana de Nefrología. Se ha desempeñado como líder de trasplante renal en el Hospital Carlos Andrade Marín. Fue director médico de trasplantes de 2009 a 2012 en el Hospital Eugenio Espejo. Es docente de pregrado de nefrología. Ha publicado artículos científicos sobre enfermedades renales. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Empecemos contigo, Richard. Cuéntanos cómo empezó el tema. Tú eras te ibas a dedicar pues al periodismo deportivo, es tu pasión hasta ahora, me imagino. ¿Eres hincha de algún equipo en particular? Hola Arturo, qué gusto volver a verte en los tiempos en realidad. Y sí, yo creo que todos nacemos con un gusto por un equipo, ¿no? Y al menos los que son los periodistas sí. deportivos. Si usted me dice que es periodista deportivo y no es hincha de ningún equipo, pues déjame decirle que no le creo. Cuando uno es periodista deportivo es porque empezó el fútbol siendo hincha de un equipo. Sí, y yo apoyo mucho al Espoli porque yo jugué ahí. Ah, mire usted. Jugué en el Espoli, jugué desde la categoría sub-14 hasta la sub-20. Estuve ahí, entonces tengo apego al Espoli. Ahora, por momentos malos, ¿no? Tenías una vida
bastante ligada al deporte. Sí, activa, haciendo deporte, jugando al fútbol, viajando. Luego me vinculé al periodismo deportivo. ¿Cómo te vinculaste? Estaba en la sub-20 de Ecuador, de Ecuador, ¿qué hablo? Del Espoli, con el profesor Bisuete, recuerdo, el profesor Sixto Bisuete. Y tenía que retirarme del colegio y mi mamá no me dejó. Ah, no, había que escoger ahí entre el colegio o el fútbol. Sí, porque ya y usted le tocó escoger el colegio, no a usted. Sí, mi mamá me recuerdo que me dijo, te quito el apellido si te sales del colegio. Uy, ni modo. Pero fue una gran decisión de todas maneras, ¿no? Imagínese usted. Sí. Entonces usted decide ya seguir estudiando, pero sí, para no desvincularse del todo del fútbol, vamos a estudiar periodismo deportivo. Sí, me fui a lo que es a estudiar radiodifusión. Ya. Y bueno, me vinculé al periodismo deportivo, sí, desde el 2010. Desde el 2010. Empecé en Radio Tarqui con don Pepe Granizo Cisneros, luego estuve por Macheportes y bueno, actualmente trabajo en Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional. Qué bueno, te reincorporaste entonces. Sí. Bueno, estaba trabajando incluso con el proceso de diálisis. Ok, es complicado. Y doctor, queremos entender un poquito cómo suelen empezar este tipo de diagnósticos. Cómo los pacientes empiezan a sentir que algo no anda bien. Buenos días. En realidad, los pacientes con enfermedad renal crónica cursan de manera silenciosa, ¿no? Muchas veces no se dan cuenta que la función renal ya está deteriorada. Lamentablemente, la gran mayoría de personas acuden cuando ya la enfermedad renal ha avanzado a extremos que ya no se puede realizar mayor tratamiento, excepto que puede ser diálisis o trasplante renal. Lamentablemente, un alto porcentaje de la población de nuestro país y del mundo llegan ya en esas condiciones. Están así que cuando en el 2015 prácticamente ya se concluye con un diagnóstico de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, que es una enfermedad, así es el diagnóstico con el que cursa y con lo que lamentablemente tuvo que empezar las diálisis, ¿no? Doctor, usted dice que llegan generalmente tarde, pero ¿cuáles serían quizás esos primeros signos que son casi imperceptibles, pero si es que nosotros nos concentramos respecto al tema y lo conocemos de cerca, ¿cuáles podrían ser para darnos cuenta antes de llegar a este diagnóstico? Ya, los pacientes, por ejemplo, pueden empezar a orinar espuma. Eso es la pérdida de proteínas en la orina, ¿no? Entonces el paciente llamativamente empieza a ver que su orina es muy espumosa. Okay. Empieza a cansarse fácilmente, se vuelve anémico. El paciente empieza a tener presión alta, empieza a edematizarse, a hincharse, a retener líquidos, y eso ya son signos de que algo está pasando. Los riñones no están funcionando. Los riñones no están funcionando de forma adecuada. Ya. ¿Por qué los riñones empiezan a fallar, doctor? Entre las causas que podemos asociarlos está la presión alta, está la diabetes, que es la primera causa conocida que termina afectando la funcionalidad de los riñones. Pero hay una gran mayoría que se queda de causa desconocida, es decir, no identificada. Que estaban bien, doctor, y que de repente empiezan a fallar sin que nosotros sepamos por qué, aparentemente, sin que la medicina ¿no? sepa por qué. Aparentemente, porque si es que nos hubiésemos hecho laboratoriales, podríamos detectar en la orina pérdida de proteínas u otros parámetros que nos dicen algo pasa con los riñones. Si nos hacemos unos exámenes de sangre, uno de los parámetros es la creatinina, la urea, con los cuales ya podemos saber que algo pasa con los riñones. Si tenemos presión alta, es evidente que debemos hacer controles laboratoriales, porque la presión alta termina afectando al riñón, o a su vez el riñón dañado termina ocasionando presión alta. También pasa. ¿Qué pasa, doctor, con aquellas personas que ya nacen con algún problema en el riñón diagnosticado, pero que después de alguna pequeña operación, alguna pequeña intervención, su condición mejora, pero el riñón de alguna manera ya queda afectado? ¿Aquellas personas van a tener problemas segurísimo más tarde o no es necesario si el riñón
empieza a funcionar bien. No necesariamente van a tener Ya, problemas. depende de qué patología o de qué enfermedad tuvo en la infancia o al nacer, ¿no? Hay niñitos que nacen sin un riñón o con un riñón con quistes, hay niños que nacen con riñones pequeñitos, entonces obviamente ellos con el transcurso del tiempo van a terminar requiriendo diálisis, requiriendo trasplante. Incluso en edad pediátrica requieren diálisis, ¿no? Que a veces es muy dramático verles cómo se realizan, ¿no? Por supuesto que sí. La diálisis puede ayudar a tener una vida medianamente normal. Así es, lamentablemente hay dos tipos de diálisis, la peritoneal y la hemodiálisis. Cuente. La hemodiálisis, a través de la salida de la sangre del cuerpo humano, va a una máquina donde hay un filtro donde se efectúan los dos procesos fundamentales, depuración y sacada de líquidos. Son Y unas eso grandes regresa. máquinas, ¿no, doctor? Son unas máquinas. Están ahí al lado Así es, del de paciente. última tecnología. Además, no hemos podido hacer las más pequeñas hasta Así ahora. es. Tienen que ser así Así de es. grandes. ¿Cuánto dura este proceso? Generalmente 4 horas de forma trisemanal. Es una especie de esclavizarse a la máquina, ¿no? El paciente no puede muchas veces salir a sitios lejanos porque tiene que estar. Cada 2 o 3 días tienen que estar Así ahí. es. La otra forma, me decía usted, de diálisis. Es la diálisis peritoneal, colocando un catéter que va al peritoneo, se les infunde unos líquidos que tienen alta osmolaridad, que quiere decir altas concentraciones de solutos, lo cual permite sacar por ósmosis desechos y líquidos. El paciente está con el catéter permanentemente, lo puede hacer en el día, en la noche, ¿no? Pero igual Eso es todavía un poco más requiere complicado. más cuidado porque el riesgo es de infección, ¿no? Estas O sea, personas, y vuelvo contigo un rato más, Richard, pero para ir entendiendo bien todo este tema, antes de preguntarte a ti tu experiencia, estas personas generalmente tienen una expectativa de vida de ¿cuánto, doctor? Depende. Cuando hay pacientes que toleran bien la diálisis, hemos tenido pacientes que se han trasplantado de 23 años, de 25 O sea, se van años, de largo con realizándose las diálisis. Les funciona Hay muy bien. pacientes, así es, hay pacientes que pasan unos meses y no evolucionan adecuadamente. Depende de cada paciente. En general, toleran bien las diálisis con las máquinas actuales, ¿no? Entendidísimo. Ahora, sabiendo eso, Richard, ¿cuáles fueron tus primeras... ¿Cómo empezaste a sentirte mal? ¿Cuáles fueron esos primeros momentos? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, mis primeros síntomas era, yo jugaba mucho fútbol, ¿no? Y claro. cuando me iba a jugar fútbol comenzaba a vomitar, me cansaba muy rápido. Ya. Ese era el primer... Y antes no te pasaba, es No decir, me pasaba. qué raro esto, ¿qué me pasa? Sí. Te daba náusea y bla. Y el vómito en la calle, en plena cancha, entonces mis amigos decían, no juegues, o qué estás comiendo. A Messi le pasas, ¿viste? No Sí, sé si te has dado sí. cuenta. Él, de hecho, tuvo que cambiar su alimentación y tuvo que ir donde un nutricionista distinto y fue todo un tema, Sí, el de Messi. y yo decía, capaz tiene eso. sí. Capaz que tiene eso, parecería, bueno, eso habría que ver. Pero le recuerdo, a Messi le pasa, a A veces Messi le cuando pasaba, está sí. preocupado vomita. ¿A ti te pasaba eso, pues? Entonces empezabas a jugar, corrías un par de veces Y ya no podía más. Y a además salir. no avanzo, decías. Sí, me canso. de Faltaba ahogo. el aire. Y no sé qué me pasaba, porque nunca fumé, tampoco consumí bebidas alcohólicas. Ya. Y también lo que se orina mucho en la noche, con mucha espuma, ¿no? Me parece Eso que sí. es el nicturia, es el... Así se llama. Victoria cuando Y orinaba. eso tú te acuerdas. Claro, mucho. sí. Pero esto no fue- sabías qué te pasaba, No sabías por sabía. qué. Y esto era ya a mediados del año 2013. ¿No te dolía? No, nada. Nada. O Solo, sea, y es esto silencioso para todo esto. entender bien cómo uno orina espuma. ¿Te das cuenta ahí ya en la taza del baño que había un montón de Sí, espuma? ¿Cómo qué? Al hacer pis. ¿Le has echado jabón? Como que se llenaba Mucha eso. de espuma, espuma. sí. Ese era Ok. los primeros síntomas que tuve. Y luego yo recuerdo que en el año 2013, por noviembre 24, 25 más o menos, tenía un viaje de regreso y en avión acá a la ciudad de Quito, venía de una transmisión de un Barcelona Liga y me dolía demasiado la espalda. Entonces ya me preocupé, sí, en las alturas donde están los riñones, me dolía. Uno decía que dormí medio mal. Sí, o me hizo daño el viaje, me comencé a Pero te preocupar. preocupaste porque dolía bastante. Y al siguiente día me voy a un médico general a que ¿Qué me edad hagan tenías, exámenes. Richard? esa época? A ver, en el año 2013 estaba con la edad de 24 años. Ok. 24 años.
Y me fui a ver, me mandaron a hacer los exámenes y ya la creatinina estaba en 3.3. Ya no había... Cuando lo normal es... Hasta 1.4. Ya. Exagerando. Ok, entonces ahí ya el doctor ese rato... Sí, ya me dijo, pero... signo de alarma. Me mandaron inmediatamente al IES, al nefrólogo, pero yo me recuerdo tanto que la doctora me dijo, eres joven, vas a poder. Y, no te creo. Sí, entonces... Qué buen susto. A ver, ¿y tú cuando te enteraste, te diste cuenta rápidamente de lo que iba a venir después o te demoraste en asimilarlo? Me demoré mucho en asimilar porque luego de eso me tuve que someter a la punción para saber de qué mismo es. ¿Doloroso? Sí, todo ha sido... Yo me he sometido a los 2 procesos de diálisis, a la peritoneal y a la hemodiálisis. Ok. Sí, entonces conozco de cerca lo que son los 2 tratamientos. Entonces te diagnostican, para empezar, ya se dan cuenta que hay este problema, se confirma el problema y empiezas a tomar decisiones. Sí, me tienen todo el año 2014 con tratamiento médico. Pastillas, bicarbonato de sodio para tratar de eliminar las toxinas todavía, porque yo podía todavía orinar. Ya. Entonces ya el 2014 sabía que iba yo a llegar a diálisis, no sabía cuándo, pero sabía que iba a llegar a diálisis, sí. Okay. Y en el 2014 paso todo ese año, en el 2015, en junio, el día de mi cumpleaños, me ponen el primer catéter yugular, okay, que significó entrar a hemodiálisis ya. ¿Cómo funciona doctor? Te ponen un catéter aquí en la yugular. Cuando se decide hacer hemodiálisis, debe haber un acceso. Okay. Eso quiere decir un sitio de salida y un sitio de entrada de la sangre. Se hace generalmente, programadamente, una fístula, que es unir una arteria con una vena en esta parte, ¿no? Generalmente. Pero obviamente hay que esperar 6 a 8 semanas para poder utilizarlo. El paciente requiere urgentemente realizar diálisis, no podemos esperar. Entonces la alternativa va a ser colocar un catéter vía, la primera opción yugular, interna en el lado derecho, y ese catéter va a ir a la vena cava superior. Lamentablemente a veces eso resulta traumático. A veces las personas están muy hinchadas. Por el dolor, por cómo te ves. Sobre todo porque cuando ya han llegado al estado de enfermedad renal crónica avanzada, los vasos se vuelven también ateroscleróticos o algunos se vuelven fibrosos, entonces dificulta la colocación. Muchas veces se torna muy traumático, ¿no?, estar colocando algunas punciones en ese sitio. O acá, al revés. Complicado. En todo caso, empiezan por ahí el trauma de los pacientes con enfermedad renal crónica para el inicio de hemodiálisis. Hay que tener fuerza, ¿no, doctor? Es decir, hay que tener ganas de vivir, hay que saber que esto va a ser complejo, ya que es una lucha permanente. Lamentablemente, no es solamente el paciente o la persona que sufre la enfermedad, sino es todo el círculo que le rodea. Sus amigos, sus familiares, todos prácticamente se envuelven en ese círculo para acompañarle al paciente. Cambia todo su estatus, su modus vivendi, ¿no? Esa era la siguiente pregunta. Entonces, Richard, cuando tú ya te das cuenta y te empiezan a hacer estas primeras hemodiálisis, tú te das cuenta que tu vida no va a ser igual. No vuelve a ser igual en realidad, porque ya me tuve que someter pasando un día a las hemodiálisis. Tenía que cambiar mi estilo de vida, alimentación, estar sometido a la máquina. Y luego de haber empezado hemodiálisis, yo inmediatamente con mis padres y mi hermano comenzamos a buscar el tema del trasplante. Inmediatamente, ¿cómo era eso? Porque, bueno, ya había leído algo durante todo ese tiempo que estaba con la enfermedad. Yeah. Y claro, el primer proceso es asistir a la charla que el IES nos brinda de inducción al trasplante. Yeah. Para saber cómo funciona, qué pasa post-trasplante, qué hay que hacer antes del trasplante, cuando estamos ya para el trasplante. Entonces, ese es un conocimiento que debemos tener todos y que por ahí se empieza, ¿no? ¿Cómo cambió la dinámica de tu vida? ¿Cómo era un día normal tuyo antes de y cómo fue un día normal tuyo durante? Bueno, un día normal era levantarme, trabajar, salir, hacer mis entrevistas, ir a la radio, hablar y llegar. Yo, por ejemplo, nunca fui farrero, eso creo que me ha ayudado mucho
porque mi cuerpo ha respondido de buena manera, pese a que he sufrido mucho, ¿no? Sí. Y de esa manera llegaba a la casa temprano, me acostaba y así era normal, comía lo que quiera, eso sí, ¿no? Comía todo. El plátano, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelito allá en la provincia de Los Ríos, me compraba un racimo de plátano entero y yo me mandaba el plátano. O sea, ¿a ti te gusta comer? Sí. Eso sí. Esa era tu vida más o menos antes. Sí. Bolón, encebollado. Goloso, eras una persona golosa. Y que bueno, al final, si es que uno ve, por suerte has comido cosas que no han sido tan malas, es decir, un buen bolón, buen plátano está bien, no Sí, te va a hacer daño. Tienen potasio, Pero ¿no? tienen potasio. ¿Y el potasio puede llegar a complicar esto de alguna manera? Así es, lamentablemente Mire usted. el riesgo de mortalidad se va a dar por potasio alto. Doctor, Paciente no tenía idea. renal ¿Por en qué? diálisis se muere. Lamentablemente el potasio todo el mundo lo tenemos. Claro. Pero hasta Y a cierto veces los nivel. necesitamos, de hecho. Exactamente. Pero en los pacientes renales, porque el riñón ya no funciona, no se elimina ese potasio y empieza a acumular en valores de toxicidad y produce un paro cardíaco, ¿no? El paciente muchas veces se muere por potasio alto, Y les da infartos. antes que por la creatinina alta, antes que por la urea alta, más por hiperpotasemia, o sea, potasio Increíble. alto. Entonces, basta. A parar el potasio te tocó Sí, frenar a cambiar, raya. Frenar todo. El estilo de comer sin sal, por ejemplo, las primeras comidas sin sal es horrible. Y es que no es poca sal, doctor. Es cero sin sal. Tratar lo más O sea, si uno menos quiere posible, realmente digamos. sentirse mejor, es cero Así sal. es. Antes, a las personas que les gusta comer, fue complicado, entonces Sí. esa parte fue muy difícil. Acostumbrarse a comer sin sal creo que fue lo más duro también, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a comer con sal, con aliños, con un Con montón todo de eso, cosas. eso le da sabor a la comida. Y luego te dicen comer sin sal, no tomar agua. O sea, No imagínate, tomar agua. Es pasar con 200 mililitros En el de un día. día al otro. Qué locura. Vamos a seguir conversando. Me parece a mí que la conversación está sensacional. Y yo lo que quiero es decirle a la gente que esto no se trata de ninguna manera de revictimizar a las personas que han pasado por esto, pero son historias de vida imprescindibles que nos gustaría conocer y que queremos que todos conozcamos para entender mejor por lo que están pasando estas personas y para poder entender mejor también cómo es que las podemos ayudar. A propósito, muchísimas gracias al Hospital Andrade Marín, que siempre nos trae a sus mejores especialistas, en este caso también, además de un paciente que nos va a contar después de un momento ya cómo fue el tema del trasplante. Hemos hablado de la diálisis y de su diagnóstico. Después empieza lo más bravo todavía. Nos vamos a la pausa entonces. Esperemos que no se vayan. Venimos ya. Me haces bien. Un día especial este miércoles, esperemos, queremos ver la posibilidad de que así sean todos los miércoles y tengamos un espacio especial en el que podamos traer a un especialista y también a un paciente para poder conocer sus realidades muchísimo más de cerca y de ese modo entenderlas y ayudarles. Estamos conversando, les hago acuerdo rápidamente con Richard Zúñiga, él recibió un trasplante de riñón y además con el doctor especialista Manuel Guanuna, quien trabaja ya en el IES, específicamente en el HCAM, desde hace algunos años y es además jefe en su área. Nos quedamos más o menos en lo que era esta diálisis, algo que ya te cambió la vida, de hecho, pero te la salvó también. Sí. Esto también había que entenderlo, ¿no? A veces uno le quiere tener odio a la máquina, pero porque es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. 4 horas y la peritoneal entre 8 y 10 horas diarias. Dios. Entonces, por ejemplo, la peritoneal no se acopló nunca a mi cuerpo, me generó estrés. Pero la hemodiálisis sí aceptó mi cuerpo Sí, aceptó. bastante bien, sí. ¿Qué hacías en esas 4 horas, por ejemplo? Bueno, yo estaba en el HQ Sur, en el hospital del IES Quito Sur, el nuevo hospital,
A propósito, un saludo para todos los doctores que además de excelentes profesionales son grandes seres humanos. Qué lindo. A todos ellos, a las licenciadas. Logras unas relaciones, yo me Sí, imagino, sí. especiales con las personas, ¿no? Sí, Con los doctores. cuando llegué allá, porque de la Checan me transfieren para allá, yo me hacía diálisis en la madrugada, 6 de la mañana. Ya. Llegaba a las 6 hasta las 10, 10 y media. A veces iba un poco desmandado y los doctores me hablaban y me dejaban cuarto de hora más en la... No te creo. Sí, ¿Qué sí. significa desmandado? Tomarse un poquito de cola, tomar pan. El pan, por ejemplo, sube el fósforo. Te por ahí aprendiste tú leche. todo, Sí, por sí, lo que sí. veo. Lo Saliste que- mucho al respecto. Hay como comer embutidos, porque el fósforo sube, ¿no? Y eso puede Está causar... lleno de sal todo eso, además. Sí. Así es. Eso es importantísimo, el tema de la alimentación, doctor. La diálisis, entonces, lo que hace, acabamos de entender, cumple más o menos la función Algo del de las riñón, funciones del algo de riñón. las funciones del riñón. Un paciente va antes y después de, ya se siente mucho mejor. Antes va medio cansado, no sé, Así es. bajoneado. Después de la diálisis se siente mucho mejor, más o menos renovado. ¿Al cuánto tiempo después de la diálisis es recomendable ya el trasplante o igual lo antes posible? Es Hay decir, mientras dos antes se tipos de encuentre- trasplante, ¿no? El donante vivo y el donante cadavérico. Ok. El donante vivo se puede hacer incluso antes de entrar a diálisis. Ah, mira. Cuando uno lo tiene el donante familiar, hasta 4º grado de consanguinidad, etcétera, etcétera, Es se puede difícil hacer. conseguir que haya, que se complemente, ¿no? Es decir, que no rechace Sí, el riñón. sobre todo porque hay algunas condicionantes para elegir al donante vivo adecuado, Ujú. mayor de edad, etcétera, ¿no? En todo caso, ese tipo de trasplante se puede hacer antes de que ingresen a diálisis. Pero si es que no tiene un donante vivo, la única alternativa es trasplante con donante cadavérico. Ahí sí, de ley que tiene que entrar a programa de diálisis, sea la hemodiálisis o la peritoneal. El paciente hace una serie de estudios laboratoriales, imagen, interconsultas de especialidades y una vez concluido ese protocolo, el paciente ingresa a la lista de espera del INDOD, que es donde está toda la lista nacional. Nos quedamos ahí un ratito. Luego volvemos a explicarle mejor a la gente cuáles son estos exámenes a veces que uno tiene que hacerse para ver si es que es compatible o no. Esto es indispensable para poder ser parte de un trasplante. Mientras tanto, nosotros nos vamos a de más cerca. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, a nuestros invitados. Yo quería, Richard, y mientras estábamos en la microonda también conversábamos un poquito lo que significa esto. Richard, al final en tu diagnóstico, esto yo me olvidé de preguntarte, ¿qué se supo? Es decir, ¿tus 2 riñones colapsaron? ¿Solo el uno? ¿Cómo fue? Bueno, la glomerulonefritis que me detectan hace más pequeño el riñón Ok. y se fueron haciendo ¿A los pequeños. dos? Los Ambos. dos. Ese era el diagnóstico entonces. Y esto también pasa a veces por automedicarse, ¿no? Es malísimo. Ajá, importantísimo Sí, porque esto a que tú me veces- dices. Sí, cometí yo ese error varias veces. ¿Qué tipo de automedicación, pero? Cuando te duele la garganta, la ¿Tomas algún Pronax, antibióticos o cosas así? sí, los antiinflamatorios me parece que son. Los medicamentos para el dolor que usualmente venden incluso sin recetas médicas. Hay unas hasta inyecciones, doctor. Diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno. Atentísimos a esto, por Son- favor, porque esas se venden pero como pastillas para niños. Y a Repitamos veces- cuáles son las peligrosísimas para los Estos riñones. están dentro del grupo que se denominan medicamentos analgésicos AINES, ¿no? Ok. Pues ahí está el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, el mismo, hay muchos más. Hay muchos más. Hay antibióticos como la gentamicina. No estoy diciendo que no deban recibir, No, pero por tiene favor. que ser bajo prescripción médica. Lamentablemente la gente se automedica y lo encuentra fácilmente hasta en las tiendas. Y ¿no? sabe qué, esto va pasando de generación en generación, doctor. Los padres van otra vez diagnosticando a sus hijos y dándoles las pastillas a sus hijos y sus hijos a su vez empiezan a aprenderlo de ese modo y así pasan la vida y empieza así a ser tan peligroso como pueden verlo. Así que por favor tengan muchísimo cuidado con la automedicación. Te diagnostican este tema, entonces la salida en este caso era encontrar un donante de alguna manera. Mientras eso pasaba,
tú te hacías los exámenes que había que hacerse y tenías la esperanza. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera vez hasta que encontraron? Bueno, luego de que yo entro a mi primera hemodiálisis, inmediatamente iniciamos el proceso, las charlas que dictan a final de cada mes en el Hospital Carlos Andrade Marín. Asistimos con toda mi familia. Yo quería ser de donante vivo, pero ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá tienen el mismo tipo de sangre. Ellos hicieron los exámenes y no pusieron. Y todo empieza por el tipo de sangre, ¿no? Ya solo con eso no hay. Entonces, ¿qué tipo de sangre eres tú? ORH. ORH, el más común. El más común. Y ellos no eran del más común. No, mi hermano es AB negativo, mi mamá A y mi papá B, entonces... Yo incluso les decía en modo de broma, creo que soy adoptado, ¿no? Porque no... Dios, de cosas. Mi hijo tiene mi tipo de sangre, ¿no? Ajá. Es universal, es la sangre universal, yo también soy yo positivo. Entonces, a buscar ese momento y a ponerte en la lista del indocto. 6 meses duró los exámenes, más o menos. Duran los exámenes. Son largos. Son largos, sí. Y hay que tener mucha paciencia, porque si no te llenas de paciencia, creo que... Bueno, yo en mi caso le tengo a mi hijo que él ha sido mi fuerza, ¿no? ¿Tú ya tenías un hijo antes de eso? Sí, sí. No, toda mi vida se ha basado en torno a mi hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 12 años. 12 años, ya lo tuve a los 18 años. Pero yo cuando ya me complicó mi enfermedad ya no hubiese podido tener hijos porque además se pierde todo deseo, no ganas te de entiendo nada. Perfectamente. Ahora, tu hijo fue un apoyo fundamental entonces. Sí, él ha sido todo. El pilar de tu lucha. Yo algunas veces, como decía el doctor, es traumante. A mí me han puesto 8 catéteres, 7 externos y uno, interno y uno acá externo, el último. Y en estas veces uno quiere renunciar a vivir porque ya no alcanza y quiere botar la toalla. Y yo recuerdo que en ese trance que uno está con la anestesia, lo veo a mi hijo y mi hijo me llama, ¿no? Me dice, ven, quiero seguir jugando contigo. Y desde ahí me propuse, esto fue hace un año exactamente en el Hospital Achicosur, y tenía ese riesgo de infarto porque estaba lleno de agua, con mucha agua. Entonces, bueno, esa fue la parte más dura, me parece. Sobreviviste a ese momento más complejo. Sí. De ahí, a partir de ahí las cosas fueron como mejorando. Pese a que yo estoy con la enfermedad renal, la hemodiálisis y el tratamiento que me brinda el Achicosur me pone en buenas condiciones. Yo incluso comienzo a hacer deporte, no de contacto, sino haciendo bicicleta, tratando de correr con mi hijo. Me sentía bien, estaba hasta el último día que me llamaron del trasplante, estaba haciendo ejercicio. ¿Tú te sentías apto? Bien? Sí. O sea, cambió un montón tu vida, a pesar de eso te sentías con energía y podías compartir con tu hijo, que era lo más importante. Sí, sí, sí. Doctor, se encuentra entonces el donante y manos a la obra. Así es. Cuando entran a la lista de espera, eso es una suerte de lotería incluso, ¿no? Porque hay un donante en cualquier hospital, ese donante, un riñón se queda para el hospital que generó, y el otro riñón va a la lista de espera. Listo. El Carlos Andrade Marín tiene la ventaja de que tiene la lista más grande. Obviamente, casi siempre vamos a tener la posibilidad que nos toque un riñón. Y dentro de nuestros pacientes tenemos algunas prioridades que nos da el INDOT, de acuerdo a parámetros de edad del donante, compatibilidad, etcétera, con la lista de potenciales receptores. Entonces, de esa manera hay una justa distribución de órganos, ¿no? Lamentablemente, el tiempo para que el paciente pueda ingresar a la lista de espera se demora, es porque tiene que hacerse exámenes de sangre, exámenes imagenológicos, interconsultas. Por ejemplo, el paciente que está en diálisis deja de orinar, la vejiga se pone pequeña y tiene que ser evaluado por el urólogo. El urólogo le pide unos exámenes que le van a tornar para otras fechas, después tiene que volver a evaluar. Entonces, de esa manera tiende a alargarse. ¿No? Doctor, ¿cuántas personas están en lista de espera en este momento? Vamos como 180 en lista de espera, pero obviamente en estudio hay el doble o el triple. Es bastante. Hay que tener en cuenta que cada semana ingresan de 6 a 8 pacientes a diálisis en el Carlos Andrade Marín. Es un número alto. ¿Es un número alto respecto a la región, doctor, o eso es lo normal? Lamentablemente, creo que la enfermedad renal crónica
a nivel mundial es progresivo. La primera causa, diabetes, y la diabetes vemos que es un curso cada vez progresivo, ¿no? Relacionado directamente con la alimentación, Así entonces. con la dieta, con otros factores. Pero por ahí, directamente, entonces, Así es. increíble este tema, cuán importante es alimentarnos bien. Se encuentra un donante, entonces, en este caso para Richard y todo el equipo suyo, que a propósito hay que mandarles inmensos saludos. Gracias. Hay que agradecerles muchísimo por todo su trabajo, yo diría que a todo el hospital, pero especialmente a su equipo, doctor. En este trabajo está involucrado todo un equipo multidisciplinario, clínicos, quirúrgicos, y aquí va un saludo, ¿no?, para todo el equipo de trasplante renal, para todo el equipo de procuración, el equipo quirúrgico nuestro que ha permitido avanzar, doctor Ortiz, doctor Uribe, doctor Arias, el equipo clínico, doctor Trujillo, doctora Nancy Garcés, doctor Bautista, el equipo de nefrología, el doctor Manjarres, con todos mis compañeros nefrólogos, residentes, Israel, Tania, que son los residentes que nos ha permitido mover bastante el equipo. No se diga el equipo de enfermería, de procuración, a todos muchas gracias, al hospital en sí mismo, porque creo que nos está dando el apoyo que debe ser y darnos, después del trasplante, mucho más, porque con los medicamentos adecuados, garantizados, nosotros tendríamos la tranquilidad como para seguir haciendo más trasplantes. Una vez mandado este saludo importantísimo, que además se lo merecen, más que saludo, felicitación y admiración. Se encuentra entonces a la persona que le podía, en este caso a Richard, donar su riñón. Richard, ¿cómo recibes la noticia? ¿En dónde estabas? ¿Cómo fue? Bueno, en ese momento era la tercera vez, que ya me habían llamado 2 veces, ¿no? Pero era otro tipo de prioridad, me parece que estaba en tercera o cuarta. Ya. Sí, me llamó primero la doctora Garcés y luego la doctora Pillajo. No recibí la segunda llamada. Yeah. En la tercera, el 18 de enero, estaba terminando mi tratamiento de hemodiálisis. Okay. Justo terminaba. Me estaban desconectando, la fístula tengo en mi brazo izquierdo. Recibo la llamada del doctor Patricio Trujillo y me dice, vente al hospital, inmediatamente. Ya. Y no sabía cómo reaccionar. Y no quería contar a nadie porque ya había pasado perfecto. Y solo le conté al licenciado que me estaba desconectando. Le digo, me llamaron del trasplante y tenía muchas ganas de llorar, pero no quería contar a nadie. Entonces me fui, salí de hemodiálisis. Me tomó en un momento en que yo estaba haciendo ejercicio, estaba muy apto, haciéndome hemodiálisis, además limpiándome la sangre completamente. Llegué bien al hospital, llegué nervioso, pero hasta que no me vi que estaba yendo al quirófano no me creía. Increíble. Entonces ya cuando estuve en el quirófano vi a todo el equipo médico que acabó de nombrar el doctor, que igual, digo, ellos son excelentes seres humanos porque nos tratan como a hijos ya cuando estamos ahí, ¿no? Que esto, que este otro, que nos ponen todas las reglas para... Cariño, ¿no? Sí, y además uno genera amistades, lazos bonitos, ¿no? A todos. Y bueno, cuando ya estuve en el quirófano me creí por fin. Y ya me dormí y me desperté en terapia intensiva. Así fue la cosa. Sí. ¿Cuánto dura una de estas intervenciones, doctor? Entre 3, 4 horas, ¿no? Y ahí está todo el equipo médico. A veces, presto. incluso desde quirófanos, hemos tenido que suspender el trasplante, ¿no? ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Entonces, puede ser todo el proceso. Puede ser que el paciente ya esté incluso con la inducción anestésica y resulta que el riñón donante no está en buenas condiciones. Siempre tenemos que dar la mejor garantía en lo que sea posible y darle el mejor riñón que se pueda dar a los pacientes. Oiga, muchas veces había que suspender, ¿no? ¿no? Como paciente ya está esperando despertarse con el riñón y muchas veces... y empezar de nuevo. Así es. Vamos, otra vez. La recuperación es difícil luego del te despertaste, ahora este es un tema ¿qué pasa de aquí en adelante? Tienes el riñón nuevo, ha funcionado, de hecho ya han pasado 26 días y estás bien, eso quiere decir que tu cuerpo lo está aceptando. ¿Cuál es el futuro? La primera sensación más hermosa es volver a orinar. Sí, esa... Increíble. Yo sí les digo a mis amigos, cuando orinen, disfruten ese momento. Sí, porque es espectacular, o sea, volver a sentir la sensación de orinar. Cumplo hoy 26 días sin diálisis, 26 días trasplantado y antes va todo bien, ¿no? Los primeros días
Sí, sufrí. Son duros del tema de la recuperación. ¿Por qué? Pero ¿Doloroso? Doloroso, pero yo pienso mucho en mi mami, mi papi, mi hermano, mis abuelos y mi hijo. Claro. Y uno tiene que ser fuerte de mente, porque hay muchas veces las personas se deprimen por cosas que hay solución. Y doctor, uno se deprime, bajan las defensas y el tema se complica. Ya, una cosa aquí es importante, ¿no? El paciente, para que reciba el trasplante, tiene que recibir una gran carga de inmunosupresión para evitar el rechazo. Eso le lleva a que las defensas estén en los suelos y el riesgo de infecciones empieza a hacerse presente, ¿no? Entonces tenemos por un lado la inmunosupresión farmacológica, por otro lado tenemos el aspecto de recuperación postquirúrgica con sondas, con drenajes. Yes. Entonces, en realidad la recuperación sí es un poco dura al inicio, ¿no? Claro. Posteriormente vamos a ver que es diferente. Ahora, los inmunosupresores son de por vida. Sí, hay ciertos medicamentos que vas a tener que tomar el resto de tu vida, pero bueno. No, prefiero eso al lado de la diálisis. Para adelante. Yo ahora cargo mi mochila a todo lado con los medicamentos. Y estos medicamentos lo que te hacen, evidentemente, entre otras cosas, es para que el cuerpo no rechace el trasplante. Tú, de aquí para adelante, vas a poder tener una vida plena, normal, entre comillas. Si me cuido, sí, claro. Yo aquí ando llevando mi mascarilla. No te puede dar gripe a ti, por ejemplo. No puedo ver a nadie ni acercarme. ¿Siempre? ¿Esto es de aquí para siempre? Así es. Hay que obviamente los meses subsiguientes ¿ya? un poco disminuye, ¿no? Pero siempre... ¿Qué pasa pero si le da una gripe a Richard? El riesgo está, digamos, hay que tratarlo inmediatamente. Yeah. Porque el riesgo, que si no se trata adecuadamente, inmediatamente puede progresar a una neumonía que le puede llevar a una terapia intensiva con riesgo de mortalidad. Y empiezan peligros por otros lados. Así que, ¿qué mensaje nos dejas? Tenemos 2 minutitos más para conversar. ¿Qué mensaje nos deja, Richard? Que a los pacientes que están atravesando por cualquier enfermedad, sean fuertes de mente. Yo creo que eso es lo más importante. Y valoren la salud ahora que pueden, ¿no? Porque nunca sabemos... Yo pensé que nunca me iba a pasar nada. Y bueno, uno cree que a uno no le va a tocar, ¿no? Sí. Y me tocó y gracias a Dios le tuve a mi hijo, a mis papis. Y yo sí, siempre fui fuerte de mente. Los doctores a veces se sorprendían porque yo necesitaba una transfusión de sangre. Y eso no había como antes del trasplante. Yeah. Entonces se sorprendían de cómo iba metiéndole ñeque, fuerza a la recuperación, hasta que, pese a que me hacía diálisis, no parecía que estaba enfermo renal, ¿no? Sí. Y sobre todo que vayan a la lista de espera, que se hagan los exámenes. Que hagan todo el trámite. Que hagan todo el trámite, que sean pacientes, o sea, porque muchas veces somos impacientes, ¿no? Y por eso llevamos esa palabra de pacientes, de paciencia. Y que se hagan los exámenes, porque en cualquier rato llega. Yo estuve en la lista de espera un poco más de 3 años, me llamaron 2 veces, no me tocó, me deprimí igual. Claro. Siempre estuve pendiente del celular, siempre. Y a veces eso te genera estrés. ¿Cómo no? Pero me llamaron, llegó el momento. Y ¿dónde podemos escuchar tus goles, tus narraciones y tus comentarios? Bueno, a mí me escuchan en Radio Vigía, cuando vuelva a trabajar, obviamente, porque estoy con reposo. En Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional, a nivel nacional. Qué lindo, adelante. Gracias, Arturo. Te vamos a escuchar. Que así sea. Doctor, últimas recomendaciones y mensaje final. Sí, la historia que estamos viviendo es gracias a donantes. Entonces hay un dicho que dice, sin donantes no hay trasplantes. Entonces a toda la teleaudiencia, ¿no?, que se concientice. Lamentablemente cuando ya tenemos muerte encefálica, muerte cerebral, cuando ya no hay nada que hacer, podemos ayudar a mucha gente, como este caso, como otros casos. Podemos salvar muchas vidas con esos órganos para continuar viviendo. De pronto esa persona ya no lo hará, pero seguirá viviendo en otras personas. Entonces todos creo que debemos ser partícipes de este proceso, sí a la donación y establecer parámetros en donde yo identifique que quiero ser donante, ¿no? Y eso va a ayudar a mucha gente a vivir adelante. Muy bien, ha sido Richard Zúñiga. Muchísimas gracias, Richard, por estar con nosotros. Y el doctor Manuel Guanuna. Nuevamente, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo inmenso a quienes hacen parte y quienes son parte del Hospital Carlos Andrade Marín, que hacen estos milagros. Nosotros nos despedimos, como siempre, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana jueves. Chao, chao. Sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.